Hoy vamos a hablar de las rodillas, estas maravillosas y queridas rodillas que nos enteramos muchas veces de su existencia cuando nos duelen, cuando nos golpeamos, ¿sí? Entonces yo les voy a comentar un poquito esta articulación, cómo está formada. Todos sabemos que las rodillas están en las piernas, eso sí lo sabemos que muchas veces acumulan líquido, ¿no? Conocemos nuestra rótula, sabemos de los meniscos cuando alguien dice me rompí el menisco, me tiene que operar el menisco, de los ligamentos cruzados en algún deportista, pero vamos a ver bien de qué se trata esta articulación. La articulación de la rodilla está formada por la tibia, que es el hueso que está junto al peroné en la parte baja de la pierna, la pantorrilla, y el fémur, ¿sí? Esta rodilla se forma también. O sea, no es que se forma. Es muy difícil explicar, tengo ganas de simbolizarlo lo mejor posible al no tener imágenes y estar en la radio. Pero entre un hueso y otro queda un espacio, ¿no? Que se llama espacio articular. El espacio articular está para que, imagínense que en cada movimiento, al caminar, si no tuviéramos un espacio entre un hueso y otro, se rozarían y terminarían lastimando el hueso. Entonces, este espacio articular queda entre un hueso y otro unido por los ligamentos, ¿sí? También refuerzan los tendones, que los tendones son como unos cordones de tejido conectivo mucho más fuertes que el músculo, que son un anexo muscular, que unen al músculo a la rodilla para que cuando el músculo se contrae y produce el movimiento, ¿sí? Pueda tirar del hueso y producir el movimiento, y la articulación es la que permite la calidad y el tipo de movimiento que hace la pierna, ¿no? Básicamente la rodilla, el movimiento que hace es de flexión y extensión, ¿no? Y a veces un poquito hacia los costados, pero mínimo. O sea, el movimiento principal de la rodilla es de flexión y extensión. Entonces decíamos, hay un espacio entre la tibia y un espacio entre el fémur, muy pequeñito, que se unen por estos ligamentos, refuerzan los tendones, y a la vez el extremo del hueso, las epífisis, que son las cabecitas de los dos huesos, del fémur y de la tibia, están recubiertos por un cartílago, ¿no? Si ustedes comen, yo no como carne, pero si ustedes comen pollo, la pata del pollo tiene en los extremos también como una parte más blanca y brillosa, que eso también es como una capsulita que recubre, y si en algún momento por alguna cuestión los huesos se rozan, eso también ayuda a que no se lastime tanto en un principio. Obviamente que a la larga se termina lastimando. Después también está recubierta por una cápsula articular y la membrana, una membrana serosa, membrana sinovial, que es la que va largando y segregando el líquido sinovial, famoso líquido sinovial que por ahí muchos escucharon, que permite que la rodilla cuando se mueva también tenga protección a nivel, ¿no? Amortiguación de los huesos y lubricación para no lastimarse. Todo tiene que ver con eso. Y arriba del hueso de la tibia y del peroné, no de la tibia y del peroné, la tibia y el fémur, porque el peroné queda más abajo, está la famosa rótula, ¿sí? En la rótula se encaja el tendón del fémur, que es el tendón del músculo cuádriceps, ¿no? De los músculos que vienen de la parte superior de la pierna, y ayuda a la rótula que se engancha ahí el tendón para producir los movimientos. ¿Cuál es la función principal de nuestras rodillas? Todos sabemos que las rodillas nos ayudan a articular la pierna, a caminar. Son grandes amortiguadores, ¿sí? Las rodillas permiten que nosotros nos podamos, al caminar, al saltar, al correr, adaptarnos a diferentes terrenos y amortiguar el peso del cuerpo antes que llegue a los pies. Todo el peso del cuerpo lo soportan las piernas y los pies. Las rodillas y las caderas amortiguan el peso, ¿sí? Por lo tanto, una de las cuestiones más importantes de empezar a lastimar nuestras rodillas aunque no hagamos deportes es el sobrepeso, ¿no? Cuando uno empieza a engordar, o cuando una embarazada también puede llegar a tener dolor de rodillas porque le empieza a crecer la panza, empieza a tener un sobrepeso. Ya estos huesos tienen que soportar más peso y cualquier mal movimiento. Si encima la vez pasada en el programa del viernes pasado habíamos estado hablando de los pies
como estructura, no como zona reflexológica, sino como estructura que nos sostiene, como estructura que soporta el peso del cuerpo, que permite dar los pasos para el caminar, ¿no? Y como un mal apoyo en los pies podía lastimar también las rodillas, la columna, las caderas, ¿no? Y ahora vamos a hacer al revés. Las rodillas también amortiguan el peso. Vamos a pensarlo no desde el apoyo del pie, sino también desde el peso que viene de la parte superior del cuerpo. Este sobrepeso muchas veces, para que no llegue tanto a los pies, lo termina amortiguando las rodillas. Obviamente que a los pies llega igual, ¿sí? Entonces, uno de los problemas de dolor de rodilla y de posibles lesiones tienen que ver con el sobrepeso. Estamos hablando de cosas más naturales, ¿no? Después puede haber habido un accidente, un golpe, haciendo un deporte y haberme lesionado, que también son cuestiones bastante comunes que nos sucedan. Entonces, el sobrepeso sería una de las cuestiones diferentes a lo que sería hacer un deporte o una lesión por un accidente, que es más cotidiano, que por ahí uno no se va dando cuenta, porque nos vamos acostumbrando a este sobrepeso, hasta que la rodilla no empieza a gritar, no registramos esto. Entonces, las rodillas son grandes amortiguadores y permiten que nuestras piernas puedan flexionarse y extenderse para caminar, permiten amortiguar, permiten adaptarse a diferentes terrenos, por eso hay técnicas para salir a correr, hay técnicas para saltar, ¿no? Para no lastimarse las rodillas. Los que hacen deportes todo esto lo saben muy bien. Así todo, a veces puede ser que fallemos si se lastima alguna rodilla. Grandes amortiguadores. Otro tema muy natural en la vida cotidiana, que también va siendo progresivo y no es un accidente, es que muchas veces nos acostumbramos desde la posición corporal, desde que somos muy chicos, a sobreextender las rodillas. ¿Qué quiere decir esto? A trabarlas. La rodilla, cuando yo estoy parado, estoy caminando, siempre tienen que tener una leve curvatura. No tienen que estar extendidas al máximo, tensionando los músculos del cuádriceps, de los isquiotibiales, que son la parte posterior de la pierna, o las pantorrillas. Si ustedes prueban en sus casas, se paran y extienden las piernas al máximo y traban las rodillas al máximo, se van a dar cuenta que se tensionan todos los músculos de las piernas, de los muslos y de las pantorrillas. Esta tensión constante, cuando uno tiene como hábito, no en una clase de gimnasia, de danza o en un momento, estar todo el tiempo con las rodillas hiperextendidas, la tensión de esos músculos y esos tendones es constante. La rodilla está más sobrecargada, amortigua menos porque necesita esta flexibilidad de estar con esta pequeña curvatura y poder aflojarse o extenderse según lo que voy a hacer. Y a la larga también puede producir dolores de rodilla, tensión en la zona, o que alguna cuestión articular también se lesione. Entonces es muy importante revisar no trabar las rodillas, ¿sí? Vuelvo a repetir, si quieren hacer el experimento en casa, me paro, extiendo las rodillas parado, sin hacer ningún ejercicio en particular, y extiendo las rodillas al máximo. Aunque ustedes por ahí no lo hayan registrado, yo que soy terapeuta corporal, hay muchísima gente que ni tiene noción, porque como pasa con los codos también, que es una articulación bastante analógica con las rodillas, bastante similar. Que también hay mucha gente que traba mucho los codos, ¿no? Pero en las piernas, como encima sostienen todo el peso del cuerpo, la tensión es mucho mayor y la probabilidad de que a la larga se termine lesionando la rodilla también. Decimos a la larga porque no son cosas que pasen de un día para el otro. Y ni hablar de la tensión y el dolor de piernas, ¿no? que esto produce. Y a la vez también, desde lo energético, cuando uno traba las rodillas, la energía que circula como en un 8 desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, se ve trabada y bloqueada en las zonas donde se traban las articulaciones. Entonces, energéticamente tampoco está bueno, y en cualquier gimnasia holística o bioenergética o gimnasia consciente o de este tipo de ejercicios, van a encontrar que los profesores les hablan mucho de aflojar las rodillas, una leve curvatura, que no estén hiperextendidas. En las artes marciales orientales también lo hacen, en el Qigong, en el Tai Chi Chuan, ¿no? Siempre hay que tener una leve curvatura en la rodilla, en la parte de atrás, ¿sí? No hace falta que estemos agachados, no hace falta que sea exagerada, es una leve, muy leve curvatura, pero que no esté
trabada, que no llegue al máximo de su extensión. A la vez, cuando yo trabo las rodillas o cuando yo no registro o cuando yo no amortiguo bien y no trabajo bien con mis rodillas, también empiezan a sobrecargarse las caderas y la zona lumbar, ¿sí? Cuando salto, cuando corro, ¿no? Por eso en el arte de correr o en el arte de saltar o cuando estemos alguna danza o alguna actividad física, hay que cuidar mucho cómo amortiguamos, porque si no el impacto va derecho a la zona sacrolumbar, a la columna. Y los que tenemos problemas de columna, tenemos alguna hernia en la zona lumbar o sacra, o más arriba también, tenemos que dejar de hacer cosas de impacto, porque como el impacto, por más que amortigüe, va derecho a la columna, esto hace que se vaya lastimando cada vez más y que duela. Así que, como siempre, cada parte del cuerpo está relacionada con todo el resto del cuerpo, y a mí me gusta hablar de estas cosas porque cuando yo empecé a los 15, 16 años a hacer este tipo de actividades, descubrí un mundo muy interesante, ¿no? Por suerte empecé de muy chica, en donde empecé a cuidar mi cuerpo distinto. Igual ya había cosas que las había hecho bastante, tenía una posición bastante mala con mis rodillas, con mis caderas, con mi postura corporal, que la fui modificando en lo que pude, pero me di cuenta que realmente esto de poder entender desde lo sensorial y desde el autoconocimiento que el cuerpo es una unidad y que las rodillas no están separadas de los pies, ni de los huesos de las piernas, ni de los músculos, y que a su vez las rodillas no están separadas de la cadera, y que todos actúan en forma sinérgica, cada parte del cuerpo, para lograr el mejor bienestar que podamos cada uno. Importantísima la rodilla como parte de nuestro cuerpo, de la amortiguación. Obviamente que desde la reflexología, esto lo voy a contar después de la pausa musical, desde el masaje podemos colaborar ya con personas que tengan dolores de rodillas. Hay dolores de rodillas que son más tensionales y hay dolores que tienen que ver con lesión. Vamos a ver cómo puede ayudar la reflexología, el masaje o el drenaje linfático, por ejemplo, o el reiki, para estos temas, a la vez de ayudar a tomar conciencia, porque yo siempre digo que alguien que se ocupa de trabajar con un otro, desde la salud integral, desde la salud holística, teniendo en cuenta todos sus aspectos, tenemos que ayudar a tomar conciencia. No es solamente hacer la sesión y que el otro se relaje o se sienta un poquito mejor, sino que tenemos que ser facilitadores, los terapeutas, que podamos ayudar al otro en cada sesión a conocer más su cuerpo y adquirir más recursos en la vida cotidiana para cuidarse, ¿sí? Así que después de la pausa musical, vamos a seguir hablando de la rodilla, de lo que podemos hacer desde los masajes y todas estas cuestiones. Veníamos hablando de las rodillas. Habíamos tratado de explicar en forma lo más didáctica posible, sin tener imágenes, porque las imágenes para mí ayudan muchísimo a entender cómo está formada la articulación de la rodilla. Habíamos hablado de estos amortiguadores espectaculares que tiene el cuerpo, ¿no? Que a través de las rodillas amortiguamos el peso para que llegue a los pies, le amortiguamos el peso a la cadera también, a la cintura, a las lumbares. Habíamos hablado de algunas lesiones a través del deporte, que podía ser alguna cuestión de ligamentos cruzados, meniscos. Y ahora quería charlar un poquito con ustedes también de la parte simbólica de la rodilla. Yo que me encanta leer y que leo muchísimas cuestiones y a la vez también tengo mis propias teorías con respecto a determinados simbolismos, y siempre aclaro que cuando uno habla de simbolismos, la lectura del síntoma y trabajar con un otro desde alguna terapia complementaria, natural, como es la reflexología, el masaje o el drenaje, y uno hacer una lectura de esto que está sucediendo, no es como una fórmula matemática. A veces se encuentran libros que sintetizan las cosas y que dicen, tenés un problema de rodilla, quiere decir tal cosa, tenés un problema de tal cosa, quiere decir tal otra. Eso para mí es como pobre. Es pobre, es etiquetar al otro, es no entender que hay diferentes aspectos, es no entender que en realidad en la lectura corporal o lectura de pie también, yo no voy a saber exactamente qué le pasa al otro. Yo puedo entender qué cosas se pueden poner en juego. Y ahora vamos a analizar unas pequeñas cuestiones, ¿no? De todos los libros que leí y más mi propia experiencia, hay varios simbolismos que se le dan a la rodilla, ¿no? Y yo los pongo en un abanico de posibilidades a la hora de trabajar con un otro.
para analizar cuestiones, ¿no? Y sobre todo el significado siempre lo pone la persona, no cuenta historia, lo que cuenta es una posibilidad energética o un bloqueo ante determinadas cuestiones o diferentes aspectos que se pueden poner en juego, pero quien tiene que tratar de analizar con su terapeuta de qué se trata esto es la persona, ¿sí? Entonces esta cosa que los libros nos pueden ayudar a algunos para ver algunas cuestiones simbólicas, no es matemática. Esto un buen terapeuta lo tiene que saber trabajar dentro de todo un contexto en donde se conoce al otro, en donde hay una ficha, en donde conocemos la parte física, la parte emocional, donde se trabaja a través de los pies o del cuerpo con técnicas manuales, cuestiones que también liberan emociones y liberan situaciones o resisten al cambio, porque muchas veces también el cuerpo resiste al cambio porque determinados síntomas corporales están tapando otras cosas, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a analizar un poquito estas posibilidades que cuenta la rodilla sobre el simbolismo de tener algún tema con las rodillas. Lo primero que les puedo contar es que tiene que ver con la posibilidad de pedir perdón y de la humildad se lo relaciona, ¿no? Ya que cuando las religiones o en las viejas épocas uno se arrodillaba frente a otro, ¿no? Para determinadas cuestiones. Entonces hablan de la posibilidad de ser humilde, de la posibilidad de pedir perdón, de la posibilidad de ser flexible y agacharme frente a otro y no estar siempre a la misma altura. Léanse un montón de cosas con todo esto, ¿no? Por eso digo, no es matemático. Entonces, por un lado, las rodillas representan, las dos juntas, esta posibilidad de pedir perdón y de humildad. Por otro lado, también las rodillas representan, como amortiguadores que son, mi capacidad de adaptarme a los terrenos, como decíamos antes. Por lo tanto, como son articulaciones y articulan diferentes cosas, articulan diferentes aspectos míos y me dan la posibilidad de adaptarme a diferentes situaciones de la vida. Como las rodillas están en las piernas, esto son las articulaciones en general, ¿no? Como la rodilla es una articulación y está en las piernas y amortigua, las rodillas representarían también simbólicamente, por otro lado, esta capacidad de poder adaptarme a diferentes situaciones, a diferentes terrenos, poder cambiar de dirección, que esto también ayuda a la cadera, acá participa la cadera porque la cadera es la que cambia de dirección y la rodilla es la que acompaña, de amortiguar situaciones, ¿no? Porque si yo caigo con las rodillas hiperextendidas, fuertes, lo más probable es que me lastime. Si yo puedo amortiguar con las rodillas, puedo amortiguar también situaciones. Entonces representan la amortiguación de diferentes situaciones de nuestras vidas, esta capacidad de poder, ¿no?, acolchonar un poco el terreno que nos va tocando vivir a veces. A veces lo elegimos conscientemente, a veces aparecen situaciones que no elegimos, pero que tenemos que también poder adaptarnos y caminar con las rodillas flexibles para poder pasar estos terrenos, ¿no?, que pueden ser dificultosos. También hay una cuestión que hablan que las rodillas representan la madre, ¿sí?, la relación con la madre. En otros libros de constelaciones familiares y de otras ideas de trabajo corporal aparece también esta idea de la rodilla relacionada con la madre. Así que miren todas las cuestiones que aparecen a través del simbolismo. Por eso a mí no me gusta esta cosa más, tenés un problema en las rodillas porque no tenés humildad. No pasa por ahí, ¿sí? Tenemos que entender que en todo caso lo que podemos preguntarnos juntos es que, ¿no?, si hay algo en lo cual a mí me está costando ser más humilde y relajar un poco y agachar un poco en esa situación. Nos podemos preguntar, porque a veces no es en todos los aspectos de la vida. Yo siempre digo que estas cosas nos ayudan a hacernos más preguntas, más que dar respuestas al otro. Yo como terapeuta me pregunto si en el orden de alguna de estas cosas, de este abanico de posibilidades que representan las rodillas, aparece algo que puede ayudar a la persona a trabajar, aparte de lo físico, que lo trabajo con mis manos y con la relación del cuerpo integral, ¿no? Y cada parte de la estructura del cuerpo que se relaciona con la otra. Aparte de esto, ver si juntos podemos ir armando como una hipótesis de trabajo. Pero me hago más preguntas yo para después poder trabajar con el otro. No es que le digo al otro, vos sos esto, vos sos lo otro. Que a veces pasa que cuando uno empieza con estas cosas aparecen como estas cuestiones mágicas de diccionario, que si tenés esto, es esto. Para mí es mucho más profundo.
para mí tiene mucho que ver con también la parte psicológica, emocional, y hay un montón de cuestiones que trabajar y hay un abanico de posibilidades. Y es el caso a caso y la relación de los datos del cuerpo de la persona y de lo que le va pasando, lo que va resignificando cada simbolismo. Por eso las carreras no son tan fáciles de hacer, no se pueden hacer en 3 meses como plantean algunos cursos. Mínimo tienen que ser 2 años y después hay posgrados y hay cuestiones que nos ayudan a seguir profundizando y tomando conciencia de que estamos hablando de otro ser humano y que tenemos que acompañar como terapeuta lo mejor posible.